con Ucrania. La primera fase se disputó de forma ininterrumpida por la disputa del Mundial de Qatar, que alteraría por completo el calendario de todas las grandes ligas. El Real Madrid actuó como vigente campeón y tan solo concedió una derrota y un empate en un grupo en el que superó al Leipzig, el Shakhtar Donetsk y el Celtic de Glasgow. El Napoli de Spalletti se convirtió en la sensación de la primera fase, ganando sus 5 primeros encuentros con goleadas ante Ajax, Liverpool y Rangers. Los subcampeones de Europa lograron el pase a octavos como segundos de grupo, mientras que el City de Guardiola se impuso con claridad a Copenhague, Sevilla y Dortmund gracias a la voracidad goleadora de Erling Haaland. Menos solvente fue el Paris Saint-Germain, que con sus 2 empates ante el Benfica permitió que los lusos le arrebatasen la primera plaza después de golear al Maccabi Haifa en la última jornada. La sorpresa de este grupo fue la eliminación de la Juventus de Turín, que con solo 3 puntos acabaría jugando la Europa League. Igualmente decepcionante fue la participación del FC Barcelona, que pese al fichaje de Robert Lewandowski, no pudo superar al Bayern ni al Inter y quedó eliminado a las primeras de cambio por segunda temporada consecutiva. Los catalanes iniciaron el torneo goleando 5-1 al Viktoria Pilsen, pero acabaron prácticamente eliminados tras 2 polémicas derrotas en Múnich y Milán y un insuficiente empate a 3 en casa frente a los interistas. Los alemanes confirmaron su primer puesto tras otra goleada al Barcelona, mientras que el equipo de Simone Inzaghi también confirmó su pase a los octavos de final. El otro equipo de Milán también lograría su pase a las eliminatorias tras una década de ausencia, aunque cedió el liderato ante un inestable Chelsea, que destituyó a Tuchel y contrató a Potter nada más comenzar la temporada. La otra decepción estuvo protagonizada por el Atlético de Madrid, que acabó como colista del Grupo B después de quedar por detrás del Bayer Leverkusen, el Brujas y el Porto. Los portugueses se sobrepusieron a 2 derrotas iniciales y tras 4 triunfos consecutivos se impusieron a los belgas en la lucha por el primer puesto. El grupo más igualado fue el D, donde los 4 equipos llegaron con opciones de ocupar los 4 puestos en la última jornada. A pesar de jugar fuera de casa, Tottenham y Eintracht de Frankfurt fueron los clasificados a octavos de final. El sorteo de las eliminatorias deparó 2 enfrentamientos entre gigantes, con el Liverpool-Real Madrid y el Paris Saint-Germain-Bayern en el foco de todos los espectadores. La repetición de la última final tuvo su primer round en Inglaterra, donde los Reds comenzaron marcando 2 goles en el primer cuarto de hora. El error de Courtois pronosticaba una debacle madridista, pero la persistencia de Vinicius permitió a los campeones nivelar el marcador antes del descanso. En la segunda parte el Madrid fue muy superior y con un cabezazo de Militao y un doblete de Benzema logró una manita de enjundia con la que sentenciaba la eliminatoria. Al contrario que en situaciones previas, los blancos no se relajaron en el Bernabéu y confirmaron su victoria y su pase a cuartos con otro gol de Benzema. En la otra eliminatoria estrella, el Bayern se impuso al Paris Saint-Germain, que echó en falta al tocado Kylian Mbappé en el partido de ida. El gol de Coman adelantó a los alemanes en el Parque de los Príncipes, y aunque Kylian salió al rescate de su equipo, su tanto fue anulado por fuera de juego. Tras su victoria en Francia, los germanos confirmaron su superioridad en casa, donde se impusieron a un equipo sin alma. Choupo-Moting encarriló la eliminatoria para los bávaros y Gnabry, en el tiempo añadido, confirmó el enésimo fracaso europeo del proyecto parisino.
Más contundente fue la clasificación del Manchester City frente al Leipzig. Los alemanes lograron un meritorio empate a 1 en casa, pero se deshicieron como un azucarillo en Inglaterra. El equipo de Guardiola protagonizó un partido espectacular y Erling Haaland desató su vena goleadora con un repóquer de goles en 35 minutos. A los 5 tantos del noruego se unieron los de Gundogan y Kevin De Bruyne, que marcó el 7-0 para certificar el pase de los de Guardiola a cuartos de final. Igual de contundentes fueron los pases del Benfica y el Napoli, que se impusieron con claridad ante el Brujas y el Eintracht de Frankfurt. Los encarnados sentenciaron la eliminatoria tras vencer 0-2 en Bélgica y golear 5-1 en el Estadio da Luz, mientras que los italianos lograron un 0-2 en Alemania y un 3-0 en territorio partenopeo. Más igualado estuvo el choque entre el Porto y el Inter, que hizo valer el gol de Lukaku en los últimos minutos del partido de ida. Los dragones fueron incapaces de batir a Onana en su casa, y los Nerazzurri superaban una eliminatoria de Champions tras 12 años de espera. Igual de esperado fue el retorno del Milan, que consiguió imponerse a los Spurs gracias a un gol de Brahim Díaz en San Siro. En Londres el Tottenham fue incapaz de marcar, y por primera vez desde 2006, 3 clubes italianos alcanzaban los cuartos de final. La eliminatoria más emocionante enfrentó al Chelsea con el Borussia de Dortmund, que perdió la ventaja conseguida en Alemania con el gol de Adeyemi. Con los millonarios refuerzos del mercado invernal, los Blues lograron remontar en casa, y con los tantos de Sterling y Kai Havertz de penalti, accedían a la siguiente ronda. Como la temporada anterior, el sorteo volvió a emparejar a los londinenses frente al Real Madrid, que recibió en el Bernabéu al tercer técnico de los ingleses en la temporada. El equipo de Frank Lampard comenzó perdiendo con un gol de Benzema y trató de defenderse tras la expulsión de Chilwell en el minuto 60. Asensio marcó un golazo a 15 minutos del final y los de Ancelotti llegaron a Londres con una renta de 2-0. En Inglaterra el Chelsea perdonó varias ocasiones y el Madrid acabó sentenciando la eliminatoria con un doblete de Rodrigo. Los 2 tantos del brasileño confirmaban el pase de los blancos, que firmaban su 11ª semifinal de Champions en las últimas 13 temporadas. Por el mismo lado del cuadro, Manchester City y Bayern de Múnich se disputaron otro puesto en semifinales. El partido de ida se jugó en Inglaterra, donde los de Guardiola pasaron por encima de los alemanes. Rodrigo abrió el marcador en la primera parte con un zurdazo desde fuera del área que entró por la escuadra, y una pérdida de Upamecano desató la tormenta Citizen. Bernardo Silva aprovechó la ocasión para hacer el segundo, y Erling Haaland marcó el 3-0 con el que acabó el primer envite. El equipo del recién llegado Thomas Tuchel planeaba una gesta para el partido de vuelta, pero los bávaros fueron incapaces de poner emoción a la eliminatoria. Haaland falló un penalti en la primera parte, pero amplió la renta inglesa al inicio de la segunda. Kimmich maquilló el marcador anotando el 1-1 final desde el punto de penalti, aunque fue el City quien pasó de ronda. En el otro lado del cuadro se dio un emocionante duelo entre los 2 últimos campeones italianos. El Napoli puso contra las cuerdas al Milan en San Siro, pero los de Spalletti acabaron pagando su falta de gol de cara a la portería contraria. Los rossoneri tomaron ventaja con un gol de Benacer y lograron mantener el 1-0 hasta el pitido final. En el partido de vuelta el Milan comenzó mejor, aunque Giroud desperdició un penalti en el minuto 20. Minutos más tarde el Napoli reclamó una pena máxima que no fue señalada. Y justo antes del descanso, Giroud acertó con la portería contraria.
la segunda parte, Maignan detuvo un penalti a Kvaratskhelia y el tanto de Osimhen llegaría demasiado tarde. El Milan arrancaba un empate de Sampaolo y 16 años después se metía en semifinales de la Champions. El otro equipo de Milán visitó Lisboa para jugar frente al Benfica, que dominaría la primera parte sin suerte de cara a portería. El Inter fue mejor en el segundo acto y Nicolo Varela adelantó a los italianos con un remate de cabeza. Dumfries estuvo cerca de ampliar la renta visitante, aunque el VAR advirtió un penalti que Lukaku convirtió en el definitivo 0-2. El partido de vuelta tuvo más alternativas, aunque los italianos siempre mantuvieron su ventaja. Aurnes respondió al gol inicial de Varela, pero Lautaro y Correa ampliaron la ventaja interista en la segunda parte. Antonio Silva y Musa maquillaron el marcador para los lusos, aunque el 3-3 final permitía que los nerazzurri regresasen a una semifinal tras 13 años de ausencia. La doble victoria lombarda propició un derbi de la Madonina en semifinales, con los dos clubes vecinos en busca de alcanzar una final tras más de una década de espera. En el primer envite el Milan actuó como local, aunque fue el Inter el que arrasó a su rival. Seco abrió el marcador a los 7 minutos de juego y Mkhitaryan amplió la renta interista poco después. Çalhanoğlu pudo ampliar la renta visitante con un derechazo que se estrelló en el poste y el Milan no reaccionó hasta la segunda parte. El palo también evitó un tanto de Tonali y el Inter lograba una renta de 2 goles para el partido de vuelta. Con el apoyo de sus aficionados en el Giuseppe Meazza, el Inter hizo valer su ventaja en casa y sostuvo al Milan para llevarse una nueva victoria. El gol de Lautaro Martínez en los minutos finales confirmaba el pase de los nerazzurri a su sexta final de la Copa de Europa. En la otra semifinal se reencontraron los dos grandes favoritos al título, el Real Madrid y el Manchester City. Después de la épica remontada sufrida en 2022, los Citizens llegaron al Bernabéu con ganas de revancha y con un Haaland que centraba todas las miradas de la zaga madridista. Ante la baja de Militao, Rüdiger se encargó de hacer un férreo marcaje sobre el noruego, que estuvo prácticamente desaparecido durante los 90 minutos. A pesar de ello, el City monopolizó el balón durante los primeros minutos y Thibaut Courtois tuvo que repeler los disparos lejanos de los ingleses. De Bruyne y Rodri lo intentaron sin fortuna y el Madrid se fue sintiendo más cómodo con el paso de los minutos. Vinicius adelantó a los blancos con un derechazo desde fuera del área. Y el Manchester City pasó sus peores momentos en el segundo tiempo. Los españoles estuvieron cerca de marcar el segundo, pero Benzema no estuvo fino y Kevin De Bruyne acabó empatando con un zapatazo inapelable. El equipo blanco intentó recuperar la ventaja en los minutos finales, pero el partido acabó en tablas y el pase a la final se decidiría en Manchester. En el Etihad Stadium no hubo matices y el City pasó por encima de su rival. Courtois aplazó el tanto local en varias ocasiones, pero Bernardo Silva abrió el tarro de las esencias para marcar el 1-0. Toni Kroos silenció las gradas inglesas con un derechazo que se estrelló contra el travesaño, pero el portugués terminó por encarrilar la victoria Citizen un minuto más tarde. Tras el 2-0 el Real se quedó sin respuesta y Courtois no pudo sostener el aluvión de los ataques rivales. Militao materializó el tercero tras marcar en su propia portería
y Julián Álvarez culminó la venganza del City, marcando el 4-0 en el tiempo de descuento. El equipo de Guardiola confirmaba su grandeza con una victoria memorable y alcanzaba su segunda final de Champions con el objetivo de abrirse paso en la historia de la competición. El 10 de junio de 2023 Estambul acogió la final de Champions por segunda vez en su historia y con una final insólita. La historia del Inter se medía al favoritismo del Manchester City, que salió al campo más prudente que de costumbre. Los italianos crearon algunas ocasiones de peligro, pero fueron los ingleses quienes probaron al portero rival. Onana atajó un remate de Haaland y otro de Kevin De Bruyne, quien se tuvo que retirar lesionado poco antes del descanso. El Inter comenzó mejor el segundo tiempo y estuvo a punto de marcar en el minuto 58. Akanji tuvo un error fatal, pero Lautaro Martínez fue incapaz de superar a Ederson. Tras el susto recibido, los de Guardiola dieron un paso adelante y Rodrigo Hernández acabó marcando tras un derechazo dentro del área. El mediocentro español enganchó un disparo imparable para Onana y marcó el gol más importante de la historia Citizen. A raíz de ahí el Inter se volcó en busca del empate y poco después Di Marco envió un cabezazo que golpeó en el travesaño. La presencia de Lukaku dio trabajo al portero del City, aunque Onana también tuvo que intervenir para evitar el gol de Foden. En los minutos finales Ederson fue clave para evitar un gol de Lukaku y con otro manotazo salvador, el portero brasileño confirmaba el histórico triunfo de los Sky Blues. Tras más de una década persiguiendo el título, el Manchester City levantaba su primera Liga de Campeones y con un estilo admirable y reconocible, Guardiola entraba en la historia del club inglés como el arquitecto de un equipo memorable que conquistó el triplete de Liga, Copa y Champions League. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Memorias del Fútbol. Tenemos una lista con todas las finales de Champions de la historia.